día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a iniciar una serie de videos de química orgánica, que es una de las unidades más importantes que tiene, por lo menos para los que van a estudiar ciencias médicas, y aparece en los cuadernillos de ingreso solo con 3 partes nada más, pero realmente es una materia sumamente larga, así que lo que vamos a hacer es dar unos vistazos bastante generales y va a ser una serie de videos, les aseguro que no va a ser uno solo. Bueno, creo que es la química orgánica. En realidad, la química orgánica o química del carbono lo que trata es de estudiar de alguna manera toda la química que involucra a los seres vivos. Esta fue una gran preocupación que hubo siempre. Y antiguamente se pensaba que los seres vivos tenían una suerte de fuerza vital, que se le llamaba. O sea que en cada célula de cada planta o de cada animal, esta fuerza vital, que era una especie de llama así inmutable y perenne, hacía que generaran todas las proteínas, todos los hidratos de carbono, todos los lípidos, o sea, las grasas necesarias para la formación de las plantas y de los seres vivos. Esta idea de la fuerza vital empieza a caer en desuso cuando Bohler, en el año más o menos, si mal no recuerdo, 1828, sintetiza en el laboratorio la urea, o urea. Después, en el año 1845, Kolbe sintetiza el ácido acético y más tarde, Berthelot, francés, sintetiza lo que es el benceno, por ahí por el año 1855. O sea, fíjense bien que siempre hablé de la palabra sintetizar, es decir, una reacción de síntesis. Una reacción de síntesis significa de que yo parto de 2 compuestos o elementos y logro uno solo. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, la síntesis del amoníaco sería nitrógeno más hidrógeno, eso me da amoníaco. Esa es la síntesis del amoníaco, eso significa síntesis. Síntesis. A partir de los años de que les estoy hablando, en el laboratorio se abandonó la idea de la fuerza vital y se empezaron a sintetizar un montón de compuestos orgánicos. Más o menos, por lo menos, hasta la estadística que tengo yo, hasta el año 1980 ya había más o menos 4,5 millones de compuestos orgánicos sintetizados en el laboratorio, artificialmente. O sea que hoy, en el 2020, estaremos cerca de los 7 millones, pero para que tengan una idea de la cantidad de compuestos orgánicos que hay. Bien, y todos los días se consiguen nuevos medicamentos, nuevas vitaminas, nuevos complejos, o sea que todo tiene que ver con la química orgánica y con síntesis en el laboratorio. ¿Cuál es la diferencia generalmente entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico? Primero es que los compuestos orgánicos todos presentan en su gran mayoría carbono e hidrógeno. Bien, a excepción de algunos carbonatos que son, ahí te correspondería la química inorgánica, que en los carbonatos también aparece carbono, pero como inorgánico, que es la famosa piedra caliza, el carbonato de calcio. Bueno, los compuestos orgánicos, primero, la unión covalente es la que predomina, o sea, generalmente los compuestos orgánicos siempre se unen los átomos de carbono o los átomos de hidrógeno con otros elementos a través de uniones covalentes. También son termolábiles. Termolábiles significa que las uniones químicas se rompen muy fácilmente con las variaciones de temperatura. No así con los inorgánicos, que yo puedo tener cloruro de sodio, que es un compuesto de la sal de cocina, y puedo darle hasta casi 900 grados de temperatura y no va a pasar nada, voy a seguir teniendo la sal. En cambio en los orgánicos no. De hecho, uno agarra un pedazo de carne y lo deja a temperatura ambiente 2 días y se pudrió básicamente, o sea, se echó a perder, o sea, cambió todo. Bien, entonces tenemos por un lado el tema que el enlace o la unión química es covalente. Después, con respecto a sus puntos de fusión o de ebullición, generalmente están por debajo de los 300 grados Celsius, es decir, que es muy raro que un compuesto orgánico resista más de esa temperatura. Y además son muy fáciles de oxidar, es decir, se oxidan muy fácilmente. De hecho, uno destapa un vino y lo deja mucho tiempo destapado, el vino se oxida, o sea, se avinagra, esto que dice acá en Mendoza, como una zona vitivinícola, le dicen se picó. Bueno, se avinagró porque se oxida muy fácilmente.
Y además son mucho más reactivos que los compuestos inorgánicos, o sea, aunque ustedes no lo crean. Es decir, en un compuesto inorgánico, si yo quiero formar cloruro de sodio, puedo tener cloro y sodio y puedo esperar años para que las cosas sucedan y nunca suceden, salvo que yo le dé condiciones externas para que se produzca la reacción. En cambio, en los orgánicos, algunas se dan espontáneamente, si bien son algunas lentas, otras muy rápidas, como la combustión, por ejemplo, son mucho más reactivos que los inorgánicos. Y otra característica importante es que muchas de las, diría casi la mayoría de las reacciones orgánicas son reacciones reversibles, es decir, de ida y vuelta. Se establece un equilibrio químico entre los productos y los reactivos. Esto está visto en algunos de los videos de equilibrio químico para que lo vean. Bueno, esas más o menos son las características de los compuestos orgánicos. Después, dentro de la química orgánica hay dos tipos de análisis. Uno es el análisis cualitativo, que le involucra qué clase de compuestos o elementos tiene ese compuesto orgánico, y otro análisis que es cuantitativo. Bien, para el análisis cualitativo todos saben, por ejemplo, cuando estamos cocinando, o la mamá está cocinando, o el papá está cocinando, o él está haciendo un asado, cuando se quema la comida aparece eso negro, que no es otra cosa que el carbón. Es el carbón que tiene el compuesto orgánico. Por eso a veces cuando ando con, y esto me van a retar los médicos, pero si ando con diarrea, me pongo unas tostadas bien quemadas, porque ese carbón de alguna manera, en vez de comprarme la pastilla de carbón, salvo que tengo un problema más serio que si un carbono, si bien las pastillas de carbón son carbono activado, bueno, la tostadita bien quemadita también sirve para los efectos de más o menos disminuir un poco la diarrea. Bueno, volviendo al tema de los elementos. Una vez que yo sé qué elementos traen, los elementos en la química orgánica, generalmente en la química de la vida, o sea, en todas las sustancias que tengan que ver con la vida, que son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, las vitaminas, o sea, las enzimas, todos esos que a su vez tienen subdivisiones, presentan generalmente 4 elementos en común, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. O sea, la reglita sería el CHOM famoso. Esos 4 elementos, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se llaman elementos bio, o se le dice biogenésicos. Significa que son los elementos que generan de alguna manera la vida. Bio viene de vida y generar, engendrar vida. Son elementos capaces de engendrar vida. También aparecen algunos no metales, por ejemplo el azufre y el fósforo. Estos son dos no metales que aparecen mucho en las células en la bioquímica, digamos. El fósforo a través de los fosfolípidos famosos, que ustedes han escuchado por ahí. Y como metales suele aparecer el calcio, la presencia de hueso, el magnesio, el hierro, el zinc, en poca cantidad el cobre, y etcétera. O sea, podríamos nombrar más metales, pero estos aparecen en muy poca cantidad, digamos, los compuestos orgánicos, tanto el carbono, el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre. Esos son más o menos los elementos que tenemos nosotros como seres humanos, constituidos por toda una química biológica. Es decir, que la química orgánica no utiliza todos los elementos de la tabla periódica como lo puede hacer la química inorgánica. Bien, y después, respecto al análisis cuantitativo, en el análisis cuantitativo lo que se trata de establecer es qué relación de masa hay entre cada uno de los compuestos. Para esto se siguen 3 pasitos, que se los voy a enumerar y vamos a hacer un ejemplo para la comprensión, por lo menos en este primer video. El primer paso es lo que se conoce, hay que conocer lo que es la composición porcentual. La composición porcentual. ¿Qué esto significa? La masa que yo tengo de cada elemento por cada 100 gramos del compuesto de la sustancia. Voy a ponerle sustancia acá, o de la muestra en realidad, porque puede que haya impureza. O sea, es la masa que yo tengo de cada elemento que voy a analizar por cada 100 gramos de muestra. Eso se llama composición centesimal y se expresa en términos de porcentaje. Una vez que conozco la composición centesimal, se trata de determinar lo que es la determinación de su fórmula mínima, se le dice,
su fórmula mínima. ¿Qué nos dice a nosotros la fórmula mínima o elemental? Nos va a decir cuál es la menor relación matemática que existe entre los átomos, los distintos átomos que constituyen el compuesto a analizar. También se le dice fórmula empírica en algunos libros. Yo prefiero llamarle mínima porque hace alusión a la menor relación matemática. Y una vez que conozco la fórmula mínima, y además su masa molar, puedo determinar cuál es la fórmula molecular exacta del compuesto. O sea, la diferencia entre la fórmula mínima y la fórmula molecular es que la fórmula molecular me va a dar a mí la relación exacta que hay entre los átomos de un compuesto orgánico. Bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo va a determinar la masa molecular si no conocen la fórmula? Sí, existen métodos indirectos para determinar la fórmula molecular. De hecho, si han estudiado un poco de química general, porque la química orgánica sigue las mismas reglas que la química general, de la vieja fórmula de presión, esa presión por volumen igual a número de moles por R por T. Si el número de moles es la masa sobre el peso molecular, ¿vale? Ahí puedo despejar el peso molecular, entonces ya tengo una forma indirecta de determinar que cierta masa está el compuesto en tales condiciones de presión y temperatura. Puedo determinar cuál es su peso molecular o su masa molecular para después determinar la fórmula molecular. Yo voy a hacer un ejemplo, para no hacerlo muy largo, de cómo sería la cuestión. El ejemplito obviamente lo he tomado de un libro que me recomiendan en los ingresos, que es el aula taller de Martino, el 2, así que vamos a centrarnos con ese ejemplito. A ver si lo tengo marcadito por acá. Sí. Denme unos minutos porque soy un tipo medio raro. Dice que el ejercicio dice que el análisis de 0,9 gramos de una muestra arrojó los siguientes resultados. O sea, yo tengo una muestra que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno en la muestra. Y dice que analizando 0,9 gramos de dicha muestra, los resultados que se obtuvieron son 0,54 gramos de agua, 0,54 gramos de agua y 1,32 gramos de dióxido de carbono. Eso es lo que se analizó de una muestra. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hicieron para obtener agua y dióxido de carbono a partir de este compuesto? Recuerden que estos son 0,9 gramos de total, o sea, es como para que tengan presente que ya 0,9 gramos representaría el 100% de la muestra. Bueno, para hacer esto hay una palabra en el análisis que se llama tren de combustión. Sí, como escucharon, tren, como un trencito de combustión. ¿Qué es lo que es un tren de combustión? Es someter a la sustancia esta que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno a la combustión. La combustión es hacerlo reaccionar con oxígeno. Es decir, que a la sustancia que yo tengo la voy a combustionar con oxígeno y voy a preguntarme qué es lo que obtengo. Entonces, todo el carbono que proviene del oxígeno, del compuesto, perdón, al reaccionar con oxígeno me va a dar dióxido de carbono. Y lo segundo es que si yo hago reaccionar el hidrógeno con el oxígeno, esto me va a dar agua. Esta reacción habría que balancear. Ese es el tren de combustión. O sea, primero son dos reacciones, carbono con oxígeno, dióxido de carbono, y hidrógeno con el oxígeno me daría agua. Bien. Entonces lo que se hace es una pequeña estequiometría para saber. Recuerden que nuestro compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces vamos a determinar la cantidad de carbono. La cantidad de carbono la podría determinar con la primera reacción. Es decir, el carbono pesa 12 gramos. Eso me daría a mí, en condiciones de 100% de rendimiento, supongamos condiciones ideales, 44 gramos de dióxido de carbono. Como yo recogí 1,32 gramos de dióxido de carbono, esto me va a dar a mí los gramos que yo tengo de carbono en esa muestra que estoy analizando inicialmente. Ayudándonos con la calculadora, como siempre hacemos en esta institución, porque nuestra mente no da, 1,32 por 12 dividido 44.
O sea, lo que estoy haciendo es 1,32 por 12 dividido 44 porque es una regla de 3 directa. Esto me queda 0,36 gramos de carbono. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo en la muestra tengo 0,36 gramos de carbono. Una vez que sé que tengo 0,36 gramos de carbono, voy a determinar qué porcentaje tengo. Recuerden que 0,9 era el 100%, o sea, si 0,9 es el 100%, 0,36 que me acaba de dar, ¿qué porcentaje representaría de carbono? Entonces hago 0,36 por 100, por supuesto, dividido 0,9. Es decir, que el 40% es carbono de la muestra. O sea, yo ya sé que en el compuesto tengo un 40% de carbono. Bueno, después voy con la del hidrógeno. El hidrógeno pesa 1, como tengo 4, sería que 4 gramos de hidrógeno a mí me daría 18 pesa el agua por 2, 36 gramos de agua. Como yo recogí 0,54 gramos de agua, esto me daría X gramos de hidrógeno. Entonces hago 0,54 por 4 dividido 36, eso me va a dar a mí aproximadamente 0,06 gramos de hidrógeno. Y vuelvo a hacer la regla de 3, o sea, 0,9 es el 100%, 0,06 gramos X por 100. Entonces hago 0,06 por 100 dividido 0,9 y me queda aproximadamente 6,66% de hidrógeno. Es decir, que en el compuesto tengo un 6,66% de hidrógeno. Para determinar el oxígeno siempre se determina por defecto, es decir, lo que me falta para llegar a 100, porque yo no lo puedo hacer por análisis cuantitativo, porque el oxígeno del compuesto puede estar mezclado con el oxígeno del aire que estoy usando en la combustión. Entonces siempre se saca por defecto, es decir, que el porcentaje de oxígeno sería 100, que es el total, menos el porcentaje de carbono y el porcentaje de hidrógeno. O sea que si a esto le sumo el 40 de carbono, yo tendría en total eso, menos 100, voy a poner acá, me va a quedar negativo, le cambio el signo, quédense tranquilos, me quedaría 53,33% de oxígeno. Estos números son periódicos, chicos, ¿ah? Ese es el porcentaje. Ahí tengo la composición centesimal, o sea, el primer paso para determinar la fórmula mínima. Bien, para la determinación de la fórmula mínima, lo que vamos a tratar de buscar es, primero que nada, el número de átomos gramos, o sea, esto es el número de átomos gramos, que es lo mismo que decir moles atómicos de cada elemento por cada 100 gramos de sustancia. Es decir, en este porcentaje que me está diciendo por cada 100 gramos de sustancia, ¿qué masa tengo? El número de moles atómicos lo tendría que hacer dividir. Recuerden que dividir cada uno de estos valores por el peso atómico. O sea que si yo en el carbón al 40 lo divido por 12, que es lo que pesa un mol atómico, al hidrógeno, que era 6,6 periódico, lo divido por 1, que es lo que pesa, y al oxígeno, que es 53,3 periódico, lo divido por 16, esto me va a terminar quedando. Como ven, es re entretenido, lindísimo esto. 40 dividido 12, me queda 3,33 periódico. Para el hidrógeno obviamente me va a quedar 6,6 periódico. Y para el oxígeno, 53,3. 3, voy a poner muchos 3, porque es periódico, dividido 16, eso me da aproximadamente también 3,33 periódico. Muchas veces no es tan exacto como ha salido acá, pero ustedes van a aproximar ahí en lo posible. Bien, una vez que ya tengo el número de átomos gramos, como me pide la menor relación matemática, tengo que dividir a todos por el más chico, es decir, por el mínimo común, el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. O sea, divido todo por el más chico. El que divide a todos, ojo, es el 3,3, que es el más chiquito. O sea, a esto lo voy a dividir por 3,3 periódicos, a esto lo voy a dividir por 3,3 periódicos y a esto lo voy a dividir por 3,3 periódicos.
Esto con esto me da 1, 6,6 amperes dividido eso me va a dar 2, y el oxígeno me queda 1. O sea, esto es lo que se conoce como fórmula mínima. Mínima o fórmula empírica. ¿Por qué empírica? Porque salió de un laboratorio con todas las mediciones. Bien. Entonces, ¿qué me está diciendo la fórmula mínima? Me está diciendo, che, Rulo, loco, por cada átomo de carbono que tenga ese compuesto, por cada átomo, van a aparecer 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es decir, que si ese compuesto tiene 100 átomos de carbono, tienen que haber 200 de hidrógeno y 100 de oxígeno. Eso es lo que me dice la fórmula mínima o empírica. Ahora bien, para determinar la fórmula molecular, como les dije recién, necesito saber, parte de la fórmula mínima, para determinar la fórmula molecular, ¿qué datos necesitábamos tener? Y necesitábamos tener su fórmula empírica o mínima, que ya la sé, que en este caso es carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1, y su masa molar, ¿no? O peso molecular. Supongamos que por métodos adecuados se ha encontrado que la masa molar es de 180 gramos por mol para este compuesto. Puede ser otro, pero vamos a suponer que es 180 gramos por mol para ese compuesto. Entonces, para poder determinar la masa molecular, en el primer pasito determinamos un factor, piojos. Un factor es un número que va a multiplicar a la fórmula mínima. Lo voy a llamar A, ese factor, y se obtiene dividiendo la masa molar por la masa de la fórmula mínima. ¿Bien? Entonces, como sé que la masa molar como dato es 180, y lo que pesa la fórmula mínima sería 12 del carbono, pesa 12, más 2 son 14, más 16 del oxígeno, porque 1 serían 30. ¿Me explico? Ese sería el peso de la fórmula mínima. Repito, 12 por 1, 12, más 1 por 2, 2, ya llevo 14, más 16 por 1, 30. 180 dividido 30 me da un factor de 6. Entonces lo que hace ese 6 es multiplicar a todos los coeficientes de la fórmula mínima. Entonces, realmente la fórmula molecular del compuesto sería carbono 6, hidrógeno 12, porque tengo que tener el doble, oxígeno 6. Esa sería la fórmula molecular del compuesto. Que puede ser, en este caso, la glucosa o cualquiera de los isómeros de la glucosa. Bien, hasta ahí es el primer paso que el análisis cuantitativo y la composición centesimal, su fórmula mínima y su fórmula molecular. Generalmente hay siempre algún problemita, aunque sea uno, ya sea en los ingresos a medicina, tecnicaturas o en las carreras que involucran la química orgánica, pero es el primer paso que todo se hace en el laboratorio. Bueno, Piojo, espero haberlos colmado estas expectativas de la primera clase de química orgánica y continuaremos en otros capítulos con un poquito más profundo. Desde ya se los quiere y los veo la próxima.